Tito Tatín, Tatín, Tatín. Ocio fuera de carta. El programa para dar a conocer el ocio alternativo y engancharte a él. Bienvenidos, soy Uri, presentador de Ocio Fuera de Carta, el programa de rol, el programa de radio de Factoría del Rol. Como podéis ver, Ocio Fuera de Carta ha cambiado de cara. Con el año nuevo hemos decidido cambiar nuestra imagen y ahora es más luminoso. Estamos sobre amarillo, no sobre negro como antes, y empezamos el año 2021 con una saga de programas, empezando por este, que es nuestro octavo programa. Una saga de programas dedicados a un universo paralelo creado dentro del mundo de los juegos de rol, que se llama Mundo de Tinieblas. Dentro del Mundo de Tinieblas hay muchos juegos, entre ellos Vampiro, Hombre Lobo, Mago, etc, etc, etc. Pero hoy en nuestro octavo programa vamos a hablar de la ambientación general de Mundo de Tinieblas y lo que eso supuso dentro del mundo de los juegos de rol y el cambio de paradigma después de Señor de los Anillos, Aquelarres, Dungeons and Dragons, la aparición de este juego que es más narrativo. Para hablar de Mundo de Tinieblas, hoy nos acompañan tres invitados muy especiales por sus altos conocimientos de Mundo de Tinieblas. El primero de todos es Voivoda, que es uno de los fundadores de Web Vampiro, que es una comunidad dedicada exclusivamente al mundo de Tinieblas y que lleva funcionando desde el año 2004. Es probablemente la comunidad de lengua hispana especializada en estos juegos más longeva y con más integrantes. Buenas tardes, Voivoda. ¿Qué tal, Uri? ¿Cómo estáis? También nos acompaña Antonio Soler, que es un rolero de la vieja guardia, con más de 18 años de experiencia en juegos de rol, y desde Mundo de Tinieblas a Dungeons and Dragons, pasando por Rollmaster, Warhammer Fantasy, Aquelarre. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes. Y por último nos acompaña Nacho. Nacho, ya igual que Voivoda, ya lo habréis visto en algún otro programa anterior. Nacho es un rolero nacido en Valencia en el 86, juega desde los 13 años, le encanta los juegos de rol y sobre todo dirigir juegos de rol, le da igual que, un poco de todo. Es muy fan de Marvel, Star Wars, Canción de Hielo y Fuego y demás. Nacho, buenas tardes. Y de Mundo de Tinieblas. Claro. Bueno, por eso estás aquí, si no, si no estarías. Para empezar el programa y para empezar a hablar un poco de este universo paralelo, Voivoda, ¿qué es Mundo de Tinieblas? Dígamelo. Me dices clavando en mí tu pupila azul, ¿no? Sí. Bueno, para quien no lo conozca, pues bueno, es una saga, digamos, de juegos interconectados, ¿no? Que coge un poco los referentes clásicos del terror, ¿no? Juegos dedicados pues solo a vampiros, solo a hombres lobo, solo a fantasmas, a demonios, etcétera, ¿no? Que cada uno se puede jugar individualmente o se pueden cruzar unos con otros porque comparten mecánicas de juego, pues con las salvedades y las especificidades, cosas específicas, ¿no? de cada uno, pero bueno, se pueden compartir, ¿no? Eso yo creo que sería la definición más académica, no sé yo quién para estar en una academia, pero bueno, digamos, la más general. Personalmente creo que también significa, y luego imagino que ya hablaremos entre todos de esto, un cierto cambio en la tradición de los juegos de rol. No digo un cambio frente a lo anterior, porque no creo que tenga por qué haber un enfrentamiento, pero es un poco el desarrollo con sus mecánicas y con una comunidad mundial al final alrededor de ello de los juegos narrativos, ¿no? Frente quizá pues, a los juegos más aventureros de la fantasía clásica, que cuando nace Mundo de Tinieblas, que es en los 90, principios de los 90, pues es un poco lo que triunfaba. Antonio, ¿algo que añadir? Pues lo ha dicho todo muy bien, Voivoda. Lo ha dicho todo muy bien. Se puede decir como decía un amigo mío, más alto pero no más claro. Muy, muy correcto, muy correcto. Sobre todo eso, el juego narrativo dio un salto desde, bueno, el típico mazmorreo
a ser una experiencia mucho más personal y, como dicen casi todos los juegos, horror personal. No sé si mis compañeros estarán de acuerdo. Enriqueciendo mucho más el aspecto del personaje personalmente y obligando mucho más al jugador a interpretar ese personaje de una forma mucho más personal. No sé si me he explicado bien. Sería más o menos eso, lo que yo así aclararía un poquito más, pero vamos, lo ha dicho fantástico. Nacho. Perdonad que estaba muteado para no interrumpir a los compañeros sin querer. No, completamente de acuerdo. Quiero decir, el mundo de tinieblas yo creo que supuso un salto que fue acompañado con otros juegos de su entorno en una cosa o en dos cosas que tienen en común con otros juegos como Unknown Armies o como Cult, que fueron sus coetáneos. Una es que el prota eres tú. Es decir, el prota no es un elfo, el prota no es un hombre león del espacio exterior, no, el prota eres tú, el prota es peña de tu casa, de tu calle, de tu ciudad o del mundo que tú ves en las pelis de Hollywood, pero es muy cercano, es decir, el escenario es el mundo real. Y luego explota una temática que estaba poco explotada. Hasta ese momento, el miedo, el terror, salvo algún producto algo minoritario que salió en Estados Unidos y que no llegó tanto a España, el terror es la llamada de Cthulhu. Y es un tipo de terror muy concreto. En cuanto apareció Mundo de Tinieblas y esos coetáneos, el terror se volvió personal. Eras tú y lo pasabas mal tú en la partida. La diferencia es que el Mundo de Tinieblas tenía vampiros y hombres lobo y magos y cosas que molaban un mogollón y tenían un marketing brutal. Y además tenía un sistema de juego muy accesible. Así que yo creo que le comía tostada bastante a sus coetáneos y se acabó convirtiendo en el juego de referencia del horror personal. Por todo lo demás, evidentemente, claro, no han dicho ninguna mentira y sí mucha verdad, así que completamente de acuerdo. Bueno, Voivoda, eres... al final seguro que eres académico, porque... como se suele decir, lo que has dicho tú va a misa. Bueno, esta era fácil. A ver, distinciones, porque aquí hubo un momento que el mundo de tinieblas clásico que conocíamos todo el mundo se cortó, se creó un nuevo mundo de tinieblas, luego se volvió para continuar con el mundo de tinieblas clásico. Voivoda, ¿diferencias sustanciales existen entre el mundo de tinieblas clásico y el mundo de tinieblas moderno? Sí. Yo creo que hay... Con el paso de los años, y al final esto es da un poco de miedo pensarlo, porque ya se puede ir hablando de una historia, ¿no?, de los juegos, y eso implica que nos estamos haciendo mayores todos. Pero entre digamos, ese momento de cambio que tú dices, entre el clásico y el nuevo mundo de tinieblas, hay cambios de mecánicas. Yo creo que no acogimos demasiado bien. Yo estoy entre los que no las acogió demasiado bien en el momento. Y en cambio, pasados los años, creo que ese nuevo mundo de tinieblas introdujo muchos elementos de cómo se está jugando en la actualidad a este tipo de juegos. Porque lo que introdujeron sobre todo fue un proceso de simplificación, en cierto modo, de cada uno de los juegos y también de mayor fluidez de las mecánicas de juego, ¿no? Mundo de tinieblas siempre le persigue un poco esa broma, que es una realidad, ¿no?, de que te atiborras a hacer tiradas de dados. Es un juego narrativo y necesitas llevar un carro con dados según a lo que estés jugando. Y eso yo creo que con el nuevo mundo de tinieblas se simplificó. Y curiosamente, por eso digo que estamos haciendo un recorrido que ya es un recorrido histórico, por así decir, porque el renacimiento, o sea, el mundo de tinieblas clásico renacido, por así decir, bebe mucho de ese mundo de tinieblas nuevo, digamos, que rompió con el clásico hace 15 años, ¿no? La quinta edición de Vampiro es una edición de juego mucho más fluida y con mecánicas mucho más rápidas. Yo no digo que mejores o peores, porque al final va un poco por los gustos de cada uno, pero sí hay diferencias. Luego ya aparte, bueno, hay diferencias ya más de andar por casa, de que yo qué sé, los clanes de Vampiro el Requiem no son los clanes de Vampiro la Mascarada, o sea, cambiaron cosas de ese estilo. Pero a nivel de ambientación... Hombre, en el caso de Vampiro, que yo es lo que más manejo de los dos casos,
Por ejemplo, Vampiro el Requiem es una ambientación mucho menos globalizada quizá que la de Vampiro la Mascarada. No tiene esa mitología. De hecho, hay grupos de vampiros que no siguen la mitología de que descienden de Abel y Caín, ¿no? Como pasa con Vampiro la Mascarada. O sea, cambia bastante el trasfondo. Te introduce generalmente en partidas, a lo mejor en ciudades muy cerradas de las que no podías salir, mientras que yo creo que Vampiro clásico, yo el primero, yo vine del Señor de los Anillos y yo empecé jugando a Vampiro en donde no era tan raro ir de una ciudad a otra, por así decir, digamos esa tradición de aventurero. Eso se rompe con el Requiem en cierto modo, y V5 lo acaba de romper del todo. Es casi imposible que un vampiro de V5, o sea, para salir de su ciudad necesita un despliegue muy importante de seguridad para no morir por el camino. Entonces, yo creo que en cierto modo se mantiene el horror personal que decía Antonio. Yo creo que hay gente que dice que no. Yo creo que sí lo puedes encontrar en las distintas ediciones. Pero sí que es cierto que los trasfondos, hubo un cambio, digamos, de lo global a lo local, y ahora digamos que hay un híbrido entre las dos cosas, ¿no? Así lo siento yo, al menos. Esto también son juegos que requieren de mucha interpretación de cómo lo siente cada uno y las mesas de juego que cada uno tenga, que se ve de todo. Antonio. Bueno, yo personalmente, como dice el compañero, mi personal, la gente que jugaba conmigo recibió muy mal las novedades, la parte del mundo de tinieblas moderno, porque estaban muy acostumbrados a jugar a, bueno, pues ese misticismo que tenía el antiguo, el clásico. Sí es verdad que se facilitó mucho el sistema, pues prácticamente el sistema de combate, todo ese tipo de cosas para tirar menos dados e ir más rápido. Pero también recuerdo que cuando ya te acostumbrabas al antiguo, la cosa aligeraba bastante, porque enseguida se hacían los cálculos y se hacía bastante rápido. Aún yo, personalmente, mis compañeros de juego, la gente no lo asimiló bien. De hecho, siguen jugando al clásico porque no les llegó a llenar. Todos leyeron el trasfondo, todos lo leyeron, pero no estaban demasiado acostumbrados al clásico. Eso es lo que puedo yo aportar. Yo lo leí, a mí me gustó, pero no se quedaron con el clásico, como yo, como experiencia personal. Nacho. A ver, primero coincido con Voivoda y con Antonio, tanto en perspectiva como en experiencia. Yo recuerdo que nos encontramos en el año 2004, mi grupo de juego, que llevábamos mucho tiempo jugando a Vampiro la Mascarada. Nos encontramos con dos cosas simultáneas. Uno es que nos chapaban la línea, fue el fin de los tiempos, y cerraron todas las líneas de Mundo de Tinieblas clásico y abrieron Mundo de Tinieblas, el nuevo Mundo de Tinieblas, que luego se llamó Crónica de Tinieblas. Nos encontramos con un vampiro que no era el que nosotros conocíamos, aunque tomaba muchas cosas de lo que nosotros conocíamos, y creo que ese fue su mayor problema. Porque los juegos van de lo mismo. Es decir, tú eres un chupasangres inmortal, que estás fatal de lo tuyo y que estás en un mundo tenebroso en el que no acabas de ser hombre ni bestia, sino algo intermedio, y sufres por ese comportamiento aberrante que te obliga a tu naturaleza a llevar a cabo. Y va de lo mismo, es ese horror personal y tú eres un vampiro y eres de los malos. Es decir, es la misma temática. Pero sí es cierto que Requiem te despoja del trasfondo anterior y te da un mundo en el que tú puedes ser cualquier tipo de vampiro que quieras, haciéndolo todo muy impreciso, sembrando todo tipo de mitologías vampíricas aquí y allá, y eso a mí me pareció increíblemente guay. Y el sistema de juego se remoza completamente. ¿Qué sucede? Que no es el vampiro que mis amigos jugaban. Y por tanto no les interesaba, porque para poder jugar a ese juego jugaban al otro que ya conocían. ¿Qué triunfó como la Coca-Cola en mi grupo? Triunfó el manual básico de Mundo de Tinieblas, porque era un sistema de juego que conocíamos en un 85%, porque era muy parecido al anterior, solo que era mejor, a mí me parece objetivamente mejor, y que encima nos permitía jugar con humanos contra lo sobrenatural, contra lo inesperado. Y no teníamos una mitología detrás que nos exigiese qué tenemos que hacer, porque también estábamos algo cansados de la llamada de Cthulhu. Eso, el manual de Nuevo Mundo de Tinieblas lo tengo por aquí atrás, más o menos, creo que estoy señalándolo ahora mismo. Está hecho unos zorros. El Vampiro Requiem está intacto, para que te hagas una idea de lo fuerte que le dimos a esto. En el nivel de reglas, en el nivel de presentación, en lo concreto que era el juego, este Mundo de Tinieblas nos convencía más que el antiguo, por así decirlo.
Vale. Ahora ya centrándonos más en el mundo de tinieblas clásico, Voivoda. Claro, mundo de tinieblas clásico, si una cosa le diferencia al nuevo mundo de tinieblas es que la línea editorial en cuanto a juegos fue mucho más extensa, porque en el nuevo mundo de tinieblas creo que se han quedado en humanos, hombre lobo, vampiro y mago, si recuerdo, y no han sacado nada más allá de esto, al menos aquí en España. Y En España, porque está Changeling también, está el Changeling de Lost. Y en cambio, en el mundo de tinieblas clásico, la cantidad de personajes sobrenaturales era bastante más larga. A ver, cuéntanos. El clásico fue, vamos, yo lo recuerdo, a mí me pilló pues en la adolescencia más o menos, y yo recuerdo que era una ilusión semanal, porque yo el que era mi narrador en aquel momento era en cierto modo pues el distribuidor también de los libros, que no nos engañemos, en aquella época se fotocopiaba como si no fuera delito. Y entonces era tremendo porque cada muy poco tiempo salían libros y libros y libros y libros. A la larga, y un poco enlazando con lo que comentaba, con lo que comentaban los compañeros, o sea, creo que fue una saturación y que realmente el nuevo mundo de tinieblas, que yo soy más del clásico y sigo jugando al clásico, pero el nuevo creo que al final eliminó mucha paja que había por medio, pero en el momento, o sea, era la simplificación correcta en el momento que no era el adecuado. Porque veníamos todos ya de tal aluvión de libros y de trasfondo y de tal, que era como, nos falta un poco de droga. Que yo ahora lo miro años después y digo, a lo mejor es que nos hacía falta menos droga, no hacía falta tanto. Entonces, en ese sentido, yo aquí tengo una lucha personal. Por un lado, creo que había una cantidad de morralla tremenda, de libros de nocturnos que nadie ha terminado jugando, de libros con listas de taumaturgia que tú llevabas de repente un jugador que lo dirigías, no, quiero esta senda, y te tirabas 3 días buscando la senda, porque decías, ¿de dónde coño la has sacado y tal? Por otro lado, yo reconozco que a mí me gustaba como lector, porque había mucho material. Aparte de eso, la mezcla de lo oficial y lo no oficial, porque sobre todo has sacado el tema de taumaturgia. O sea, taumaturgia había sendas rituales no oficiales que los encontrabas por donde querías. Acojonante. Sí. Y rotísimos, horribles. Sí, sí, sí. Una cosa increíble. Y aparte se daba un fenómeno que a mí me ha llamado la atención con los años, que es el de tener una gran cantidad de material en un momento en el que, por ejemplo, no existían charlas como las que estamos teniendo ahora, ni había ahora que en teoría debería haber una mayor cantidad de material, que también la hay, el mundo de tinieblas, de hecho, tiene una web específica para material fan, o sea, de todo el mundo. Pero en aquel entonces yo ahora he hecho la vista atrás y digo, era acojonante, porque o sea, yo en el 97 no tenía ni ordenador en mi casa y ahí no paraban de entrar y salir libros que me dejaban, que me prestaban, que fotocopiaba, que tal. O sea que, bueno, se generó lo que tú dices, un trasfondo que ya era absolutamente, yo creo que en muchos casos innecesario. Otra cosa, ya te digo, yo personalmente a mí me gustaba como lector también y buscaba libros que, para que no nos vamos a engañar, sabía que no iba a acabar sacando una mesa, nunca jamás. Pero bueno, ya era pues la drogaína de, venga, vampiros vikingos, joder, es justo lo que estaba deseando. Y luego pienso y digo, en 20 años he metido un vampiro vikingo en una partida de oscura y ya está, ¿no? Antonio. Pues yo no sé si recuerdo. ¿Algo más allá de vampiro? Buah, más allá de vampiros. Pues sí, por supuesto. En Magos la Ascensión, si no recuerdo mal, al igual que en vampiros, había de cada etnia de magos había un companion, si no recuerdo mal, que te explicaba planes secretos, más cosas sobre el paradigma, el tipo de magia, de dónde venían realmente, y luego, por supuesto, el cometido final de cada. Y bueno, eso les sonará a mis. Dime. Digo que esto suena un poco como Advanced Dungeons and Dragons, la segunda edición, que tenías el manual del buen guerrero, el manual del buen sacerdote, el manual del buen clérigo. O sea, al final no dejaba de ser esto, ¿no? Los clanbooks. O los libros de Hombre Lobo de tribus, de
O de mago, pues lo mismo, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, mis compañeros estarán de acuerdo. ¿Os acordáis de las líneas de sangre? Oh, Aquellas líneas de sangre que aparte de los clanes, tenías unas líneas de sangre por si querías hacerte algo un poquito diferente y también con su historia, su meta final. Y había un Garimatías. Bueno, yo he llegado a ver, no sé si habéis llegado a ver, había lo tengo por ahí detrás, un companion que va de la taumaturgia oficial que te mete la magia azteca. Sí, No sé si lo habéis visto, además sí, era sí, sí. buenísimo, porque podías cortarle la cabeza al vampiro y estaba vivo. Y lo tenías como un trofeo en la estantería. Sí que Era recuerdo. buenísimo, buenísimo, buenísimo. O sea que sí, como en sí, de los Futurama. simpáticos. Sí, 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 correcto, correcto. Pues bestial la cantidad de información que había. De hecho, si eres una persona que te gustaba currarte la partida, vamos, podías sacar yo qué sé, lo que quisieras. O sea, llegó un momento que empezaron a sacar, sin embargo, por ejemplo, lo que estabais hablando, Demonios, la caída, creo que llega a tener 2 libros, si no recuerdo mal, 2 o 3 libros. No Tres, tiene más. tres me parece, el básico, el del narrador y una guía del jugador o algo así. Y encadenados Exactamente. también. Ah, es El de el los encadenados. encadenados. Pues 4. Y encadenados, encadenados. Pero tampoco, pero no tiene ese enriquecimiento que tuvo, por ejemplo, Vampiros, ni tiene ese enriquecimiento que tuvo Magos, que en ese momento yo no sé por qué. Fue una época que empezaron a sacar, y a sacar, y a sacar, como dice el compañero Vaivoda, mucha, mucha, mucha información. ¿Os acordáis el tiempo de la sangre joven? ¿Os acordáis el juicio final ya, que te salen los 3 finales alternativos? Y ahí es cuando ya se acaba, creo que es ahí donde ya empezaron a cortar, si no recuerdo mal. Bueno, eso lo Y comentaremos después porque bueno, sí, esa sí, es otra historia, porque el tema de los perdón. finales y del juicio final, parece que solo tuvieron juicio final tres razas, los demás no. Sí, Eh, sí, pero Nacho, bueno, que eso. a ti que también sé que te gusta, veo por ahí al fondo en tu estantería edad victoriana, veo cazadores cazados, al lado de un V20 de esos de piel. Mago, también Ya puede la ser. vista no me da para tanto. También hay mago, sí. A ver, Em, sí, sí, quiero decir, fue muy fructífera aquí en España. La segunda, no, el Nuevo Mundo de Tinieblas no tuvo tanta suerte aquí en España, pero luego a nivel americano e internacional no te sé decir quién ha sacado más, porque el Nuevo Mundo de Tinieblas, la Crónica de Tinieblas tiene lo que quieras. A mí me parece, yo tengo la opinión de que precisamente ese ser tan prolífico que tuvo Mundo de Tinieblas, tanto en Estados Unidos como aquí en España, fue parte de su problema. Es decir, yo creo que Mundo de Tinieblas clásico murió de éxito. Porque dependiendo de qué líneas tenías una fotrecada de cosas que además todo suplemento, tanto de Mundo de Tinieblas como, perdón, sí, bueno, de Mundo de Tinieblas como de Mago, como de Vampiro, como, yo qué sé, Cazador, que es una línea que yo también seguía, se sobresaturó, es decir, todo era un poquito oficial, todo avanzaba un poquito la metatrama, y había yonkis como yo que les encantaba meter la metatrama porque es lo que decía Voivoda, para leer a nivel de ficción era increíble. Aparte, yo era adolescente y eran unas pajas mentales que yo me lo pasaba como en un enano en el túnel de los espejos, pero luego para intentar casarlo todo, había cosas que se superponían, luego hacía cosas que había retcon y dejaban de ser oficiales para, digamos, explicarte de otra manera, todo el tema de la mano negra, que fue un desastre total. ¿Qué sucede? Claro, luego a ti te viene el Nuevo Mundo de Tinieblas y hay más suplementos todavía. Pero como todo es opcional, como lo que son cajas de herramientas y te lo venden de esa manera, te lo tomas de otra manera, te lo tomas de otro modo. Entonces, yo creo que hay más suplementos de Vampiro Requiem que de Vampiro Mascarada segunda revisada. Si los juntamos todas las ediciones de primera a segunda revista de Vampiro, hay más, claro. Pero de Vampiro Requiem hay un montonazo de suplementos. Pero todo lo que te está saliendo, en vez de ser un libro monotemático que te dice esto es así, esta es la versión oficial secreta, usa esos secretos como quieras, es mira, te voy a dar ideas. Te voy a dar ideas. Nada de esto es oficial, nada es definitivo. Pilla lo que quieras de aquí, tú sabrás. Es decir, yo no soy la policía ni tu padre, haz lo que quieras con esto. Y no hay ninguna versión definitiva, no hay ninguna versión correcta. Y eso a mí me pareció un acierto tremendo.
Vale, a ver, estaba mirando, comparando yo aquí, y por lo que veo en España se editó Vampiro la Mascarada, Hombre Lobo el Apocalipsis, Mago la Ascensión, Rey del Olvido y Orfeus, Changeling el Ensueño, Momia Resurrección, Cazador la Venganza y Demonio la Caída. Y luego las edades oscuras, o sea, Vampiro Edad Oscura, Hombre Lobo Edad Oscura, Hombre Lobo Salvaje Oeste, que me parece que es el único juego que se han hecho así un poco, que se han ido a Estados Unidos, Edad Vitoriana de Vampiro, La Mago la Cruzada, y luego Raid The Great War, y bueno, y luego ya las edades oscuras de Vampiro y demás, ¿no? Nuevo Mundo de Tinieblas, al menos aquí en España, ya habéis dicho que fuera de España sí que Hadas ha aparecido, pero sí. Demonio, fantasmas, todo esto no ha tenido acogida, o es que directamente no lo han sacado, o... En Estados Unidos ha salido todo eso y más. Es decir, tienes Cazador la Vigilia, tienes Demonio el Descenso, tienes Momia la Maldición, tienes Changeling, que no sé cómo los Perdidos. Es decir, todos ha salido su versión en Nuevo Mundo de Tinieblas, y tienes cosas que en el Antiguo Mundo de Tinieblas ni las hemos olido. Quizá porque no salió en su momento. Tienes Geist, tienes Beast, los primordiales, tienes cosas que todavía no han salido realmente. Hay otra que no me acuerdo ni cómo es, Prometean, que es de monstruos de Frankenstein, entiéndaseme, y de hecho hay una cosa nueva que... Prometean la creación. Exacto, hay una cosa nueva que no sé ni cómo se llama, que está a punto de salir, que dicen que es el mejor libro que ha salido hasta ahora en Nuevo Mundo de Tinieblas, que bueno, yo le tengo la pista completamente perdida porque son muchas cosas ya para seguir. Aquí pone que Mirrors, que teóricamente el último que ha salido es de julio de 2010. Sí, Mirrors es una maravilla, son una trilogía de libros para Crónicas de Tinieblas, que es lo que te comentaba yo antes. Es la línea de humanos contra lo sobrenatural, o de cosas que puedes meter en cualquier otra línea. Y son una trilogía de libros que te dan muchísimas ideas acerca de mundos paralelos o de mundos crónicos, que bueno, que yo creo que es de lo mejor que ha salido para Mundo de Tinieblas, antiguo o nuevo. O sea, en resumen, el problema lo tenemos en España, ¿no? Como en España no nos cayó bien el Nuevo Mundo de Tinieblas, las editoriales dijeron, estos están chapados a la antigua, dejamos el Viejo Mundo de Tinieblas, el Mundo de Tinieblas clásico, y el Requiem, pues, el Requiem, o el Nuevo Mundo de Tinieblas, pues, más residual. Hay que decir también que esto, ahora estamos justo a las puertas de ver qué ocurre, porque todo esto lo viene editando No Solo Rol, pero Mago el Despertar, ¿no? que es la versión del nuevo de Crónicas de Tinieblas de Mago, si no me falla la memoria, creo que lo va a editar de Hills Press, ¿no? Me parece que es de Hills Press la editorial que lo... Ya veremos. Quizá se relance por ahí y nos encontremos con dos editoriales editando las dos líneas paralelas. ¿No? A mí me haría Ilu, la verdad. No, a ver, la verdad es que cuanto más haya, más riqueza hay, ¿no? Pero ahora es lo que iba a comentar, ¿no? O sea, cuando estábamos preparando el guión del programa, Voivoda comentó, tenemos que hablar de la muerte del Viejo Mundo de Tinieblas y el renacer. Y dije, pues si hay un punto que habla ya del final del Mundo de Tinieblas clásico, del juicio final, ¿no? Cuando salieron el de Gehenna, el Apocalipsis y el Despertar, que eran los tres finales para tres juegos del Mundo de Tinieblas clásico, olvidándose de hadas, fantasmas, cazadores, momias, demonios. O sea, esos ya no existen. O sea, solo se les acababa el mundo para los vampiros, hombres lobos y magos. Hay un libro que se llama El Tiempo del Juicio, el Time of Judgment, que básicamente intenta cerrar esas líneas. Que hay una línea o sea, hay un capítulo, son capítulos gordotes, es un libro en tapa blanda, pero es gordote. Para Cazador, que es una fumada de capítulo, por cierto. Otro para Estirpe de Oriente, otro para... no me acuerdo bien, creo que Wraith petó antes. Son 4 capítulos, otro para Demonio y tal. Y otro para Changeling, que intentan cerrar un poco las tramas. Me pareció completamente insuficiente, si tengo que ser sincero. El de Cazador mola un montón, eso sí. Voivoda, ¿qué supuso el juicio final
Porque claro, salió el juicio final y a la vez salió Nuevo Mundo de Tinieblas. O, Pues prácticamente a la par. aquí un poco lo que comentaba Antonio, ¿no? Yo creo que que supuso también depende de cada grupo, ¿no? En mi caso y en mi caso personal, yo en aquel momento lo sentí como una traición y creo que es lo que les ha pasado a muchos jugadores, por lo que quizá todas esas bondades que tiene el nuevo mundo de tinieblas, o hay quien ya se ha negado a verlas o hay quien hemos tardado más de una década en encontrarlas, ¿no? Porque también hay que decir que en España vamos a otro ritmo, evidentemente, todo va llegando un poco más tarde que en Estados Unidos. Entonces yo tenía la sensación, y el grupo de juego con el que estaba, la comunidad un poco amplia en la que estaba, de que estábamos a pleno rendimiento y de repente le pegan un carpetazo a aquello. Hay que decir que unos carpetazos dignos de estudio en algún caso, que si una bomba atómica en no sé dónde, que si no sé qué, que de repente tú decías, pero qué necesidad, ¿no? Que luego pienso que a lo mejor, pues lógicamente, en Estados Unidos llevaría más tiempo jugando y a lo mejor pues ya era el momento del cambio o ya vislumbraron un poco esas nuevas mecánicas, esos nuevos modos de juego. Yo creo que aquí, hablo de mi experiencia, no era el momento o no estábamos preparados, porque yo lo que sentí era que me cortaban de cuajo algo en lo que yo todavía estaba a pleno rendimiento metido. Es más, o sea, yo olvidé totalmente el tema juicio final, Gehenna, etcétera. De hecho, lo he leído mucho tiempo después, no lo leí en el momento. Quizá error por mi parte, ¿no? Que me fui guiando más por lo que me decían los rumores y las historias que me iban contando. Y yo seguí jugando igual. Y a mi alrededor, o sea, yo, por ejemplo, empezamos el Web Vampiro en 2004. Yo venía de la Biblioteca Oscura, que era una comunidad en la que se seguía jugando con toda normalidad, y ahí ya estábamos en unos años en los que ya no se publicaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo mejor pues teníamos una cierta descoordinación cronológica con lo que estaba pasando en Estados Unidos, que a mí me hizo, y a mucha gente, y quizá un poco lo que decía Antonio de su grupo de juego, decir, lo que me han hecho ha sido, me he ido un momento, me he levantado a por agua y me han metido un estacazo cuando me he levantado de la mesa. Eso fue la sensación en el momento. Luego ya te digo que en el transcurso de todo el día, lo miras todo en un conjunto del eje de la historia, pues fue una ruptura muy grande, yo creo que valiente, pero quizá no con la continuidad necesaria, hasta el punto de que al final lo que han generado es un multiverso, ¿no? No han logrado que el universo siga por el mismo camino de los que veníamos por el mundo del mundo de tinieblas clásico, sino que realmente pues, se ha dividido en dos, sinceramente, y yo a día de hoy sigo viendo que hay una división en dos. Gente que le gusta más uno, gente que le gusta más el otro, pero difícil una convivencia en mesas, ¿no? Yo no veo tanta que digan, pues yo juego al Requiem, pues yo juego a Mascarada, complicado. Antonio. Pues, como estaba diciendo Vaivoda, imagínate cuando estás rumiándote prácticamente las líneas de sangre, que te estás leyendo todavía algún companion, como los de los independientes, y estás ahí preparando una partida y de repente te pegan de sopetón y te sueltan este libraco que te dice, bueno, se acaba el tema, señores, se muere Tokiski, quedan los humanos, termínalo como tú quieras, porque te dan 3 finales alternativos, de los cuales, pues, supongo que dependiendo del narrador, te puede gustar uno más que otro. A mí me gustaban dos, los dos del final. Gehenna me gustaba, el del meteorito era el que menos me gustaba, entre otras cosas porque no lo vi muy bien explicado. No sé si vosotros lo veréis, yo no lo vi muy bien explicado. Los otros me gustaron mucho, los otros tenían mucha originalidad, no se me ocurrieron en un momento dado, incluso los jugadores me llegaron a decir, pues ya cuando ya estaban cansados y me dijeron, por favor, ¿podemos jugar la aventura del final? A ver qué tal sería. Y sí, tuve un grupo que lo experimentó y acabaron encantados. Pero se quedaron con ganas de más, que es el tema que me estaba comentando Vaivoda. La gente quería más todavía, era un final muy abrupto. Pero sí es verdad que con tanta información es posible que hiciera falta un cambio de vientos. Nacho. A ver, en mi caso es que nosotros teníamos el vampiro quemadísimo, está quemadísimo. Entonces tampoco nos importó tanto cambiar de juego, la verdad. No se consideró una gran traición en mi grupo porque tampoco creas que estábamos tan apegados a Vampiro. Era un juego al que habíamos jugado muchísimo tiempo, nos molaba mucho, pero ya teníamos en el horizonte exaltado, teníamos un pique muy serio a Fan Hunter, estaba ya recién salida del horno la tercera edición de Dungeons and Dragons y también nos hacía ojitos.
Entonces, no nos importó cambiar. Cuando en 2004 dijeron, bueno, pues chimpún catapum, nunca más vampiro, dijimos, pues vale, y jugamos a otra cosa. Y sí, lo del el fin de los tiempos y el libro de Gehenna, yo me lo leí entero. De hecho, yo quería hacer una campaña combinando los 4 finales que tiene, y poniendo uno encima de otro y tal y cual, y superponiéndolos. La tengo todavía la libreta por ahí, no he querido tirarla, de eso hace más de 10 años. Pero chico, al final no se jugó. Y de vez en cuando se ha vuelto a retomar el juego esporádicamente para hacer pequeñas crónicas en mi grupo, pero no se ha vuelto a retomar. No se sintió como algo, como un gran cambio, porque ya lo habíamos abandonado casi de una manera voluntaria, ese barco. Porque claro, cuando te pegan ese carpetazo y al cabo de unos años te continúan la línea sacando un 20 aniversario, Eso es otra cuestión. dices, bueno, eso es igual que el nuevo mundo de tinieblas no ha tenido tanta aceptación, estamos perdiendo pasta, vamos a resucitar el mundo de tinieblas clásico, sacamos un 20 aniversario. Aquí en España hubo la preventa, porque no me gusta llamar ni mecenazgo ni nada, porque un mecenazgo no es lo que suele hacer No Solo Rol, solo hace preventas. Con la fiesta esa del el vivo, pedazo vivo aquel que montaron aquí en Madrid y demás. ¿Qué significa esa resurrección, Voivoda? Pues igual que el otro fue una traición, pues esto fue una ilusión, ¿no? Lo único que yo al menos en aquel momento no tenía la sensación, o yo creo que no teníamos la sensación de que fuera un renacimiento real, como luego fue de ir publicando y publicando y publicando y publicando, ¿no? O sea, así que a mí yo creo que fue una sensación, la sensación que yo tenía fue como un homenaje, aparte de que quizá, no lo sé, porque eso no tengo ni idea, pero que pudiera ser una necesidad económica, como tú dices, es decir, pues vamos a sacar, ¿verdad?, ediciones caras y tal, apelando además al corazoncito de los que entonces teníamos 15, 20, 12, 16 años y que de repente, claro, han pasado 20 años y dices, coño, ahora sí, si me vas a meter por tanto dinero por mis recuerdos, pues Sara, take my money, ¿no? Aquí lo tienes y voy a comprar el libro porque lo que realmente estoy recomprando son muy buenos recuerdos de la adolescencia, ¿no? Entonces, yo lo viví al principio un poco así. Yo había seguido jugando al mundo de tinieblas clásico, con lo cual, pues bueno, nunca lo había terminado de perder y bueno, y el vivo que dices, la fiesta, que bueno, yo estuve por allí, fue una sensación muy cálida de decir, joder, mira cuánta gente compartimos esta misma experiencia y estos mismos gustos por los juegos. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en aquella misma fiesta, que conocía gente que no conocía, lógicamente, y realmente fue un poco, parecía una quedada de antigua promoción de alumnos del instituto o de quintos de la mili, porque no nos conocíamos, pero realmente yo no recuerdo hablar de decir, bueno, y a ver ahora qué pasa, ¿no? Hablábamos de, pues yo he hecho esta partida, pues yo tal, pues yo fui a este vivo, pues yo estuve en estas jornadas, tenía un poco ese punto, ¿no? Luego resulta que sí, o sea, fue una resurrección, efectivamente, pero yo me cuesta creer que las cosas resuciten desde cero. Es decir, yo creo que la gente siguió jugando. O bien alternando con otros juegos, bien solamente o mayoritariamente a estos juegos, era algo que, bueno, pues llegamos a la conclusión de, vale, no hay material nuevo, pero como hay tal cantidad de material ya publicado y grupos de juego que ya pues son nuestros amigos, ¿no?, que llevamos jugando años con ellos, aquello estaba ahí, eran las brasas, es decir, y simplemente pues lo alentaron. Pero bueno, para mí pues una ilusión tremenda y a nivel comunidad nosotros, vamos, a mí me resucitó Web Vampiros, sinceramente, porque hubo unos años un poco complicados de participación, que básicamente eran los mismos amigos que seguíamos jugando, pues además posteábamos, y a partir de entonces empieza a aparecer gente nueva otra vez, y gente de, yo jugaba, lo dejé, o pues lo dejé no solo porque llegue la Gehenna, lo dejé pues porque a lo mejor me fui a vivir a otro país, que hubo una crisis de por medio, no se olvide, o porque tuve hijos y ahora ya los niños son un poquito más grandes y joder, pues me he comprado el 20 aniversario y he dicho, hostia, puedo volver a jugar a Vampiro y aparte ya duermo por las noches porque mi niño no es un bebé, y volvió, y aquello volvió a renacer también en el concepto de una comunidad que yo creo que estaba en el fondo de nuestros corazones, pero no era público, ¿no? Por así decirlo, no tenía esa esfera pública. Pero una pregunta, claro, el V20 no solo fue
bueno, el V20 en el caso de Vampiro, pero en los demás, no solo ha sido una apelación al pequeño corazoncito de los viejos recuerdos, sino también ha sido un avance en la metatrama, porque eh, en los finales del juicio final, en los juegos, ha habido continuidad en plan de lo que pasó no pasó, o sí pasó, pero era mentira. Claro, pero realmente avance como tal no hay. Son recopilatorios en donde dicen, esto no pasó, o esto usted considere que pueden haber pasado. Pero realmente eran, de hecho, por no seguir con Vampiro, en toda la colección 20 aniversario de Hombre Lobo se nota mucho más todavía ese proceso de recopilatorio, porque te juntan, por ejemplo, todas las razas cambiantes. ¡Pum! Toma, un suplemento. Aquí tienes todos los suplementos que tenías perdidos de Ananasi, Nuwisa, Ratkin, etcétera, en uno. Y vas comparando y dices, coño, si es que hay párrafos que son iguales. Pero sí que es cierto que lógicamente fueron listos de decir, ya que estamos recolocando, o sea, ya que estamos haciendo renacer esto, aquella cosa, ese juicio final del que usted me habla, pues es como una cosa que no pasó por aquí, ¿no? Pero yo creo que ya el avance, por lo menos en el caso de Vampiro, habrá que ver el resto, además el avance ya llega en quinta. Quinta de repente dicen, esto ya es metatrama nueva, que aparte es toma bombazos con respecto a lo que había antes, ¿no? Antonio. Correcto, totalmente correcto. O sea, es un libro, ¿cómo se dice esto? Nostálgico, el 20, está clarísimo, y una forma de intentar que la gente pues volviera otra vez, como dice Vaivoda, a volver a retomar el antiguo sistema. Y como dice él, es correcto, no te llegas a creer del todo esa metatrama de esto no ha pasado. Esto no ha pasado. Eso, yo estaba como él, decía, pero bueno, después de haberme tragado el antiguo y haber visto el final y tal, ahora me estás diciendo que esto no es así, la gente no se lo terminaba de creer, pero bueno, por tal de jugar, sí es verdad que mucha gente volvió a las andadas gracias a ese V20, eso es correcto. Nacho. 20 aniversario, yo creo que además de ser un reclamo a esa nostalgia y que le vino muy bien, yo creo que también fue una especie de globo sonda, en plan de vamos a ver qué pasa. Y de ahí pues se abrió la caja de Pandora, empezaron a salir el 20 aniversario de prácticamente todas las líneas principales. Además yo creo que fue una muy buena idea. Yo sigo sosteniendo que la línea de Mundo de Tinieblas clásico murió de éxito, su gran exponente fue Vampiro, murió de éxito plus. Y 20 aniversario ha sido una gran oportunidad para recopilar, armonizar todo el material que había. De hecho, hay reglas revisadas. La metatrama no es que desaparezca o no avance, sino que se retrotrae a un punto anterior al inicio de los tiempos finales. Yo creo recordar, porque hace ya años, literalmente años, que este V20 que veis aquí es la edición americana original, porque yo no me esperé a que alguien lo trajese a España. Yo me lo compré en 2011, cuando salió en Estados Unidos. Entonces yo no recuerdo que se mencione, por ejemplo, la Semana de las Pesadillas, pues cuando el clan Ravnos es prácticamente extinto. O no recuerdo tampoco que se mencionen los acontecimientos del tiempo de la sangre débil. Entonces yo creo que lo deja en un punto del avance de la segunda edición revisada, donde todavía no se es tan explícito que la Gehenna está aquí para que tú vuelvas a jugar en el punto en el que tú quisieses, que me parece una gran decisión, también te digo. Hay otras líneas donde es mucho más acusado, quiero decir, Wraith no tiene un final de los tiempos porque realmente creo que es el sexto Milestorm y se lo funde todo en la línea de Vampiro, con lo cual es que ni siquiera tiene un cierre oficial, simplemente se va a tomar por el culo el inframundo. Donde sí, como decía Voivoda, donde sí hay una continuidad es en la quinta edición de Vampiro y en algunos libros intermedios que salieron a partir de V20 pero no son parte de V20, como el diario de la Jihad de Beckett, que es un librazo que cualquier fan de Vampiro tiene que leerse para entender la metatrama de quinta. Está en inglés, eso sí, en inglés, y además en inglés complicadete. Pero bueno, pero es un librazo increíble. Entonces yo creo que realmente, aparte de llamar a nostalgia, yo creo que la gran virtud que tienen las líneas de 20 aniversario, o es la que yo le veo, es esa capacidad para armonizar todo ese trasfondo y de armonizar todas esas reglas y hacer un todo coherente con ellas. Yo he podido comprar varios de los suplementos que han salido tanto en inglés y en castellano en PDF a partir de V20 y he leído cosas que ya leí en segunda revisada
y me parece que están mejor hechas, me parece que están más cuidadas, las explicaciones están mejor casadas, hay material que está mejor unido. Es como si me estuviesen intentando decir, tío, perdona, lo de los 90 fue una mierda, lo siento muchísimo, pero aquí lo tienes otra vez, pero todo mejor empaquetadito, para que no te hagas un lío, que ya tienes unos añitos, ¿eh? Eso de tienes unos añitos. Bueno, vamos a meternos en el nuevo mundo de tinieblas de cabeza. Voivoda, antes hablabas de diferencias de sistema, diferencias de que lo simplificaban. Ponle nombre a esas diferencias. ¿Qué diferencias hay, sobre todo en sistema? Porque ya hemos dicho que ambientación más o menos viene a ser cambiar de nivel globalizado a nivel más local. Pero a nivel de sistema, el no tener que tirar 15 dados para pegarle un manotazo a alguien, en el nuevo mundo de tinieblas, ¿eso cómo lo simplifican? Sobre todo ahorrando tiradas, ¿no? Aquí hablo un poco más de memoria porque esto lo he leído más de lo que lo he jugado, ¿no? Pero, por ejemplo, el clásico, al final, de que tú declares el manotazo a que lo des, pasan unas tiradas de intermedio que aquello se reduce, ¿no? Y también... O sea, no, vas mucho más directo. El sistema de dificultades aquí, que mis compañeros me lo digan porque hablo de memoria, porque ahora me estoy pensando en V5, pensando que viene del Requiem, pero no recuerdo si en Requiem es igual. Mientras que el mundo de tinieblas clásico, tú tienes dificultad 7 y tienes que lanzar por encima, ¿no? Los dados tienen que tener 7 o más. La versión ahora, la dificultad es el número de éxitos que tienes que conseguir, por ejemplo, que no sé si en el caso del Requiem ya era así. Esto creo que sí, pero tengo ahora mismo mis dudas mentales, ¿no? Entonces, sobre todo, la reducción también a la hora de la creación de personajes. La posibilidad de tener un personaje que tenga 5 puntos en disciplinas al empezar, que antes se veía en las mesas. El nuevo mundo de tinieblas, un poco en la idea de lo que comentaba, creo que era Antonio antes, de hacer un juego también personal, realmente son personajes mucho más débiles, ¿no? Del inicio. Eso también pasa en V5, o sea, el reparto que tú tienes de los puntos de inicio, ¿no? Gratuitos a la hora de hacerte la ficha no te permite llegar tan sumamente lejos, ¿no? Pero ya te digo que aquí, que mis compañeros me lleven la contraria, porque reconozco que una cosa es la lectura y otra cosa es la experiencia, y se me va la mente a V20 y a lo que llevo de V5, más que a las tiradas de dados del Requiem. Antonio. Pues creo que sí, que era así, ¿no? Creo que sí. De hecho, creo que la dificultad pasaba a 8, la dificultad media, si no recuerdo mal, ¿verdad? Era la dificultad 8, pero había una cosa que me gustó mucho porque, corregidme si no me equivoco, había una regla de oro que era que cuando la dificultad no era superior al número de dados que había que tirar, el éxito o la tirada era automáticamente positiva, si no recuerdo mal. Entonces eso hacía saltar mucho pues esas tiradas de dados aparatosas que teníamos en el antiguo sistema. Claro, porque automatiza mucho esos sistemas de si ya tienes el carro de dados suficiente, la habilidad suficiente para hacer la acción, ya tienes el éxito. Entonces, exactamente. En el mundo de tinieblas clásico podías tener 5 en destreza y 5 en atletismo y pegarte una hostia contra un muro y reventar el personaje. Exactamente. De hecho, los benditos unos. Sí, correcto. Yo he visto explosiones una explosión, no hacerle daño a un personaje que estaba a 2 metros y matar a sus compañeros a 3. Porque de tirar los dados, no sacar los éxitos de daño y luego cómo lo explicábamos, ¿no? Entonces, este sistema lo que hizo, que además mucha gente me lo preguntaba, decía, vamos a ver, si yo tengo conducción 3 y tengo destreza 3 y un conductor con conducción 3, se supone que es una persona que tiene cierta destreza, ¿por qué me cuesta hacer, tengo que tirar para hacer esto si sería algo que sería prácticamente automático? Y eso en el sistema nuevo se hizo, vamos, como ley, como ley de misa. Corrígeme si me equivoco, compañero. A ver, sí. Había un problema con el sistema clásico de Mundo de Tinieblas, que era que a más dados, menos dados, porque resulta que a más dados, más unos.
Ya está. Quiero decir, eso era un problema. En principio, si tú tienes un sistema que se basa en circulitos que se traducen dados, no tiene sentido que con más dados tengas más probabilidad de sacar unos que a su vez quitan éxitos. Así que ahí acababa, sobre todo con reservas altas de dados, acababas con un berenjenal matemático que pasaban cosas muy inverosímiles, que tenían que estrujarse la gente los jugos cerebrales para darle una explicación coherente a lo que había pasado. Entonces ese nivel de adjudicación era injusto para todo el mundo. ¿Qué pasa? Yo llegué a un punto que quité los unos y me daba igual y el juego mejoró infinitamente. Claro. Porque a más dados y no menos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cambio hay en Nuevo Mundo de Tinieblas? La dificultad se fija en 8. Ya no se mueve la dificultad de ahí. Los 10 se explotan y los unos no quitan. ¿Cómo se traduce la dificultad? Quitando o sumando dados a tu reserva. Y hay una serie de elementos que te quitan o te suman dados. Y eso era comodísimo. ¿Qué sucede? ¿Tirabas más dados a veces? Sí, a veces tirabas más dados. Podías estar tirando en un personaje recién creado que fuese normalmente bueno en un campo, digamos 3 de atributo, 3 de habilidad, que eso es bastante competente, que tuviese una herramienta útil, un dadito más, ya estabas tirando 7, 8 dados en tiradas rutinarias, ¿vale? Pero como solo contaban los 8, era fácil de contar. Yo lo encontré muchísimo más rápido. El sistema de combate era mucho más rápido porque actuaba con valores pasivos que no tenían que calcularse cada vez. Con una sola tirada tenías ataque, defensa y daño. Luego eso se complicó un pelín, pero solo un pelín a nivel matemático, que no de tiradas, en la segunda edición de Nuevo Mundo de Tinieblas, en lo que se llamó las Crónicas de Tinieblas. Y luego había, sobre todo en Requiem, que es lo que puedo hablar yo, había una serie de cambios que a mí me parecieron increíblemente buenos. Y uno de ellos es la eliminación de la generación, la inclusión de la potencia de sangre como un recurso ajeno y maleable, que no fuese algo fijo y que acabase en un frenesí de diablería, que era un puñetero desastre. La diablería siguió existiendo, pero era una cosa que era mucho menos atractiva para la gente que tenía ansia de poder en vampiro. No estaba ese techo sólido que te decía, no, puedes molar hasta aquí, y si quieres molar más tienes que cometer este pecado imperdonable de canibalismo, cómetelo, ¿vale? Porque querías molar más, pues eso, en Requiem desapareció. Aparecieron muchas mecánicas que luego se han traducido a la quinta edición de Vampiro. Quiero decir, me pareció una mejora en absolutamente todo, con el problema de que no tenía el escenario del que estaban enamorados mis jugadores. Había también algunas guías de adaptación que la gente le hizo más o menos caso. En mi caso yo intenté adaptarlo y no fue posible. Pero en general los cambios mayores son esos. Son los mismos elementos interpretados de manera distinta, y lo que se conseguía era un juego bastante más rápido, más flexible, y en general que no se atascaba en los mismos puntos que se atascaba Vampiro. Voivoda, a nivel de juegos, estamos hablando mucho de Requiem comparándolo con Vampiro más clásico y demás. El resto de juegos, Hombre Lobo, Mago, ¿también se nota esa diferencia tan sustancial tanto en sistema como en la facilidad de hacer fichas, por ejemplo, que antes habéis comentado? ¿O eso es algo más que se ciñe más a lo que es Mundo de Tinieblas y Vampiro? ¿Pero te refieres entre ediciones o entre los juegos entre sí? Entre los juegos entre sí, es decir, entre los Hombres Lobo del viejo Mundo de Tinieblas y el nuevo Mundo de Tinieblas, ¿las diferencias son también tan destacables como, por ejemplo, Vampiro, que sí que pues lo que decía Aranacho, ¿no? Desaparece la generación, aparece la potencia de sangre, tiradas se hacen automáticas porque ya tienes la habilidad suficiente para hacerlas y te ahorras la tirada? ¿Eso se tradujo en toda la línea? ¿Es algo más puntual? ¿Otros juegos tuvieron otras modificaciones? No te puedo decir de otros juegos porque eso sí que ni los he probado. O sea, que he leído el caso de Hombre Lobo, no el de Mago el Despertar, que ya, sinceramente, ya me estaba esperando a que lo reediten ahora y ya me lo leeré. Hombre Lobo, por ejemplo, tiene un cierto cambio de trasfondo. Desaparece un poco esa idea de los luchadores nobles de Gaia para ir hacia un Hombre Lobo más oscuro. Un Hombre Lobo realmente de los cuentos de miedo. No del todo, o sea, estoy simplificando también, pero le meten un viaje en ese sentido importante. No sé si en Mago también habrán hecho ese cambio, porque ya te digo que eso ya sí que no lo sé. Y los otros juegos que comentaba Nacho, para mí ya son ciencia ficción, porque ya no me he metido ni en Guys, ni en Jungle in the Lost, ni ninguna historia de estas, ¿no? Pero
Creo que sí que ha habido cambios de trasfondo en los demás. De hecho, en el caso de Hombre Lobo hay, digamos, cierto debate en la comunidad de a ver qué pasa con la quinta de Hombre Lobo, ¿no? Que sale ya, bueno, no sé exactamente la fecha, pero vamos, es el siguiente lanzamiento. Y digamos que por lo que veo por ahí en los foros de Mixpath y tal, hay un cierto debate como pasa con Vampiro, de Hombre Lobo Quinta va a coger la metatrama de Hombre Lobo tradicional, vamos a ser esos luchadores nobles, en su mayor caso, que vamos a pelear por Gaia, sabiendo que es una batalla que vamos a perder, o vamos a ser esos hombres lobos exiliados y malheridos e incluso mucho más rencorosos y vengativos de la edición de Nuevo Mundo de Tinieblas, que la verdad es que no sé por dónde van a salir, ¿no? Tema mecánicas, ahí sí que no tengo ni idea, pero desde luego en los trasfondos sí que hubo un cambio que al hilo de lo que comentaba Nacho, con el tiempo, yo en el caso de Hombre Lobo, a mí me parece también más atractivo. El Hombre Lobo del Mundo de Tinieblas clásico, la mayoría lo cogimos, bueno, la mayoría aquí, como si yo supiera la estadística, ¿no? Pero bueno, la sensación es que éramos jugadores de vampiro, que los utilizábamos de antagonistas o como mucho de un crossover, y al final era una máquina de tirar dados que aguantaba impertérrito allí porque él tenía un fin último que era la leche, mientras que el Nuevo Mundo de Tinieblas no te los presenta así. Antonio, ¿algo más que añadir? Bueno, lo único que puedo decir así que haya leído así por encima, porque tampoco tengo muchos conocimientos de Hombre Lobos. Si no me equivoco, Nacho seguramente lo sabrá, si los ha leído. Creo que hacían muchísimo más hincapié en los temas de la luna. Le habían dado mucha más importancia. De hecho, creo que leí algo por ahí que decía que dependiendo de la luna y el clan que pertenecieras del lobo, eras más fuerte o más débil según la luna que hubiera. Y eso me gustó mucho, porque creo que en el otro no se le daba ese tipo de importancia y le da un matiz místico y, como dice Vaivoda, más oscuro y más metido en la tradición que el que teníamos antiguamente, que era el típico guerrero bestia que iba ahí rajando y partiendo por la mitad. Eran guerreros muy fuertes, que aguantaban mucho, con mucha velocidad, la furia, no sé si recuerdo que tenían furia y tal. Y aquí los han sacado un poco más, pues como dice Vaivoda, más oscuros. Y el tema de la luna me llamó mucho la atención, porque además hay que llevar ese tema lunar a rajatabla para que cada personaje tenga su momento en la partida. Aquí, por cierto, voy a añadir con todo el respeto a los jugadores de Hombre Lobo, que otro cierto que a mí me pareció de la nueva edición es que todo ese activismo ecologista de Hombre Lobo clásico en el exilio desaparece prácticamente. O sea, sí. A mí que es un trasfondo que no me disgusta, pero en la versión, digamos, del Hombre Lobo clásico llegaba a un punto de una especie de buenismo pro verde, que a veces decías, sí, no me pega con el bicho que es, ¿no? Esto en el Hombre Lobo del Exilio, sí, ni rastro. Sí, acabo de recordar también, no sé si será, bueno, no sé si Nacho tiene más conocimientos, creo que también los unen más con el tema indio, con el tema de las estepas de los indios y todo este tipo, más misticismo, más totémico, hacen más totémico a los hombres lobo. Lo digo porque cuando leí un poco lo poco que he podido leer, sobre todo los nombres eran muy tipo Bailando con Lobos. Y entonces me llamó mucho la atención. Los nombres de tipo Toro Sentado y cosas de ese tipo. Digo, pues mira, está muy metido en el tema, pues eso, americano, la zona bueno, que no sé mucho de A ver, Nacho, ilústranos. A ver, yo te tengo que decir que sé muchísimo más de Hombre Lobo Exilio que de Hombre Lobo Apocalipsis, pero muchísimo más. Porque Hombre Lobo Apocalipsis solamente he tenido la suerte de jugarlo con vosotros este verano pasado. Y aunque leía algo en su momento porque me dejaron el libro, porque querían probarlo y tal y cual, no llegó a cuajar en mi grupo. Hombre Lobo Exilio yo me compré, lo tengo ahí también, me compré el básico, me compré el suplemento de las rocosas, no me compré nada más en castellano porque no salió. Es un Hombre Lobo mucho más oscuro. ¿Por qué? Porque no se trata de esa batalla desesperada, no tiene esa profundidad cosmológica que tiene el Apocalipsis. En Hombre Lobo Exilio sois un grupo de vigilantes locales, ¿vale?
armados hasta los dientes, con cicatrices de todo tipo, que además se pueden convertir en bestias. Y tú estás vigilando que en tu territorio, que puede ser una barriada, una ciudad, los espíritus se comporten, porque eres la última barrera entre el mundo físico y el mundo espiritual. ¿Tiene una tradición más totémica? Sí. Sí, no tanto de indios americanos, pero tiene una tradición muy totémica. Quiero decir, es más chamánico que místico, porque luego en el Apocalipsis tienes, por ejemplo, tribus como los Contemplaestrellas o como los Hijos de Gaia, que son muy, muy New Age, son una fumada muy gorda, que a mí personalmente, esto es una opinión completamente objetiva, me sobraban muchísimo en Hombre Lobo. Pero claro, como tampoco soy un experto en lore de Hombre Lobo Apocalipsis, tampoco me voy a poner aquí yo a rajar del juego. Pero sí, es más oscuro, es más directo, tiene más componentes fastidiados, porque realmente, así como en Vampiro está la humanidad, en Hombre Lobo tienes la esencia, que es un medidor de lo cerca que estás de tu yo espiritual, pero es que la esencia alta te convierte en algo mucho más alienígena, no bestia, pero sí alienígena, y te separas de los seres humanos. Una esencia muy alta te hace ser inquietante para un ser humano normal, ¿vale? Entonces al final sí que te vas divorciando y estás haciéndolo bien. O sea, cuanta más esencia tienes, cuanta más humanidad tienes, más senda tienes, menos humano eres. Y es lo que tienes que hacer como Hombre Lobo. Es un enfoque bastante distinto. El planteamiento del juego es el mismo, el tipo de partidas que te ofrece es la misma, pero es un enfoque bastante distinto. Y lo más importante, para mí lo más capital, es la cantidad de espacio que te deja, porque hay 5 grandes confederaciones de tribus a nivel planetario, pero luego están las logias, que son mini tribus dentro de la tribu, que son a nivel local. La Umbra no está tan bien definida, está mucho menos explorada. Hay un montón de ideas de espíritus y de reinos espirituales que te puedes encontrar. Es una locura a nivel de creatividad, Hombre Lobo el Exilio, y me parece que es bastante menos encorsetado que Apocalipsis, y sobre todo creo que devuelve esa oscuridad y esa furia desatada al juego. Y por la parte mecánica, y con esto termino, me parece que es más fácil de llevar, porque pese a que los Urata, los Hombre Lobo, en Exilio se llaman Uratan, los Urata siguen siendo los reyes del combate cuerpo a cuerpo, ya no tienen unas mecánicas tan sobrecargadas y tan duras como pasaba en Apocalipsis, que llevar un combate largo de Hombre Lobo te podría llevar media tardecita, porque entre acciones adicionales, dones y las tiradas de combate, pues aquello se alargaba mucho. Con el nuevo sistema del Mundo de Tinieblas, valga la redundancia, se agilizaba, pero es que además el cambio de forma, las cosas que puedes hacer en combate se agilizaban también, y no dejabas de ser una bestia, pero lo hacías en los términos del nuevo sistema. Uf, sí, Hombre Lobo sí que cambió. El resto de juegos supongo que también, Nacho, sufrió cambios bastante drásticos. O... Sí, desde luego. Yo creo que los juegos que nos han cambiado, y que me perdonen los fans, son Requiem, porque va exactamente de lo mismo, pero con un ambiente distinto, y Mago, porque también va casi de lo mismo, con la diferencia en que en vez de ser una especie de confederación de magos del mundo, cada uno con su tradición, pero están todos de acuerdo que su manera de hacer la magia es la más respetuosa con la realidad, patatín y patatán, es de una especie de almas transmigradoras de los primeros atlantes que están intentando recuperar su cultura perdida, que también es muy chulo, el planteamiento es chulísimo, porque te da esa maravilla del descubrimiento, pero luego hay cosas que salen, es decir, cambian muy drásticamente. Changeling Los Perdidos es un verdadero juego de esas típicas hadas hijas de puta del folclore europeo. Es un juego muy oscuro, muy chungo, mola un montón. Y por ejemplo, Cazador la Vigilia, Hunter the Vigil, vuelve a esos cazadores de cazadores cazados, se separa de los cazadores con poderes de Cazador la Venganza, y te vuelve a un grupo de flipados con armas de fuego que saben que los monstruos existen y tienen que hacer algo al respecto. Y tiene reglas específicas para adaptar otros monstruos de otras líneas, reglas para hacer refugios, trabajo en equipo. Es un libro precioso, es un juego increíble, es el último que me leí de la línea de Nuevo Mundo de Tinieblas hasta que renació como Crónicas de Tinieblas, y me pareció genial, me pareció un juegazo. Bueno, y ahora la pregunta trampa,
que esta nos la pasé en el guión, pero porque no quería que la tuvierais preparada. Voivoda, creo que ya me parece que ya lo has dicho claramente, pero ¿Mundo de Tinieblas clásico o Crónicas de Tinieblas? Clásico, sin duda, pero yo lo que intento huir siempre, que me aburre ya mucho, es de ese debate de por qué uno es mejor que el otro o peor que el otro. Yo reconozco que clásico por tradición personal seguramente, no porque sean mejores. De hecho, para que veníamos a hablar del exilio, a mí me gusta más la ambientación del exilio que la del apocalipsis. O el Requiem, la idea de las alianzas de Requiem, de que distintos vampiros de distintos clanes pueden estar unidos en torno a una mitología religiosa común que no tiene que ver con las sectas, me parece más atractiva. Pero bueno, supongo que es difícil escapar de la propia costumbre a veces. Entonces, yo me he criado en el mundo de Tinieblas clásico, llevo más de 20 años jugando. Pues bueno, ahora mi debate personal es ir pasando a V5, porque me voy leyendo todos los suplementos, me gustan un huevo y digo, joder, me estoy traicionando a mí mismo porque me gustan mucho. Entonces estoy un poco en esa lucha. Pero bueno, a mí me gusta mucho el clásico también porque tengo la vertiente personal de no solo ser narrador o jugador, sino lector. Y entonces, volviendo a lo que decíamos al principio, hay mucha lectura muy mala, porque hay las novelas de Clan, por ejemplo, son terroríficas la mayoría. Pero al final todo eso ha generado un trasfondo en el que yo me siento a gusto y que ya aparte relaciono con mi propia vida. Ha sido historia de mi vida realmente. Aunque he ido jugando a otros juegos, siempre he seguido jugando a Vampiro o a Hombre Lobo o a Mago, ¿no? Entonces, por eso me gusta más. Lo único que llevo una temporada larga que me gusta escuchar a gente, como me pasara con Nacho, que nunca habíamos coincidido, que el nuevo mundo de Tinieblas lo juega, lo disfruta, lo explica y coño, coges cosas que dices, que es un poco lo que me ha pasado con V5, ves las mecánicas, ves la potencia de sangre en vez de la generación, ves que no tienes que hacer 3 tiradas para pegarle una torta a uno, y dices, coño, pues eso está bien, ¿no? Lo cual no quita que a mí pues me sigue gustando la camarilla, el Sabbath, los anarquistas, etcétera, ¿no? Pero ya para concluir, me cuesta mucho el decir, no, uno porque el otro es una mierda, no quiero saber nada de él, como se ha opinado mucho en la comunidad a lo largo de los años. No, simplemente, pues mira, yo vengo de ahí y bueno, pues he seguido ahí simplemente y por eso me gusta más, pero creo aparte que se pueden mezclar cosas sin ningún problema. Y ahora me planteo hacer una partida de V20 el año que viene, en la que seguramente coja ideas pues del Ordo Dracul, del Lancea Santum, cosas que son del Requiem y que creo que son adaptables perfectamente a V20, aunque yo siga con mis 13 clanes, pues porque no me convencen los 5 del Requiem. Antonio, ¿Mundo de Tinieblas clásico o Crónicas Clásico. de Tinieblas? Clásico porque la gente es lo que me pide, no porque yo no quiera probar cosas nuevas. Ese es el problema que tengo. Perdón, no sé si conoceréis la expresión. Mis jugadores son carrancúos. No sé si conocéis la expresión. Sí. Que son gente de buena quinta y no consigo que entren en la mecánica bueno, lo de la dificultad 8, y Nacho seguramente también se lo habrán dicho. ¿Cómo que dificultad 8? Por Dios, si ya con 7 era... No sé si lo habrás oído, seguro. Y los compañeros de Voivoda también lo habrán oído, si alguna vez lo he intentado. Y luego, claro, los conocimientos que yo tengo son prácticamente del clásico, más que del nuevo. De hecho, lo que ha contado de magos, compañero Nacho, me ha dejado fascinado, impresionante. Entonces, que luego le preguntaré si entonces la tecnocracia desaparece y se cambia por los atlantes estos, que luego se lo preguntaré a nivel privado. Porque era muy interesante. Y eso, me tengo que quedar con clásico obligado porque yo he estudiado un poquito del nuevo, pero no consigo inculcárselo a mis jugadores. Son demasiado clasicistas, muy costumbristas, por así decirlo. Les gusta este tipo de juego y no quieren entender el otro. Ellos con sus clanes, su camarilla, su Sabbath, sus independientes y
Bueno, pues tendré que buscar nuevas generaciones porque no Bueno, consigo que se... no te creas, las nuevas generaciones también vienen más pegadas al V20, por ejemplo, en mi caso, que en Requiem o V5, porque V5 Sí, no, al menos en el grupo que nos movemos nosotros en Factoría, el V5 no está cuajando, y en la crónica de Vivo solo hemos cogido los avances de Metatrama, porque el sistema usamos teatro de la mente. yo estoy seguro que, como dice Nacho, si se le da una oportunidad, vamos, y como lo ha explicado él, vamos, yo estaba fascinado. Me da Yo miedo estoy seguro preguntarle, me da miedo preguntarle a Nacho, porque es capaz de decirme, mira, de vampiro me quedo con el mundo de tinieblas clásico, mundo de tinieblas para humanos me quedo con el nuevo mundo de tinieblas. Bueno, eso sin duda. Venga, Esa es la pregunta, vamos. descúbrete. A ver, No descubro nada, la gente que me conoce lo sabe. Yo en conjunto me quedo con el nuevo mundo de tinieblas. ¿Por qué? Porque yo soy un tío de pajas mentales, que decir, a mí me gusta que me des muchas herramientas y cogerlas que me dé la gana a mí. Y eso me da más nuevo mundo de tinieblas que el mundo de tinieblas clásico. Ahora bien, tú ahí ves mucho verde, que decir, y ahí, que decir, la segunda estante es casi todo el mundo de tinieblas clásico. O sea, bueno, esto para cuando se pase solo audio, cuando ha dicho que sí, en la estante solo ves mucho verde, para que no se malinterprete, son los manuales de Vampiro la Mascarada. verde jaspeado, la mascarada. Quiero decir, yo tengo mi historia, yo me lo he pasado teta con Vampiro y me lo he pasado bien con Mago, me lo he pasado jugando a clásico. Tengo también los manuales en español que han salido de Vampiro Quinta y me los voy a seguir comprando. Lo que sucede es que como producto me gusta más Nuevo Mundo de Tinieblas, a mí personalmente. Sí que es cierto que hay muchas cosas que yo rescataría del antiguo Mundo de Tinieblas y me parece que quinta edición de Vampiro es un punto intermedio muy interesante. Ahora bien, yo no creo que haya salido absolutamente nada en ninguna línea, ni antiguo ni clásico de Mundo de Tinieblas, que pueda igualarse en cuanto a calidad, variedad y cantidad de ideas que te puede dar para hacer partidas, como la línea de Crónicas de Tinieblas, que es eso, material para usar con cualquier otra línea, los libros grises de Un Nuevo Mundo de Tinieblas. No creo que haya salido nada comparable. Eso a mí me parece de lo mejorcito que hay, es que es su propia línea. Puedes tener esos juegos, esos libros y jugar solo con eso, sin tocar Requiem, Exilio, Despertar, absolutamente nada, que es lo que hice yo, por cierto, y me parece a la altura en cuanto a contenido, variedad y lo que te puede salir de ahí, a la altura de cosas como Unknown Armies, como Cult o como Liminal ahora. Mira, sí, Liminal me llegó hace poquito a casa. Bueno, pues no robo más tiempo a vosotros y ya para finalizar, pues gracias por estar aquí los tres. Gracias por acercarnos al mundo de tinieblas, tanto al clásico como al nuevo. Gracias a todos los que nos ven en los videopodcasts, nos siguen en los podcasts y nos escuchan por la emisora de radio. Recordaros que nos podéis encontrar por internet siempre en la web www.factoriadelrol.es, en redes sociales buscando Factoría del Rol y como no en nuestro canal de YouTube y en nuestro iVoox. Comentar, bueno, que en el próximo programa, pues siguiendo un poco con Mundo de Tinieblas, vamos a adentrarnos pues en uno de los juegos más populares que ha tenido Mundo de Tinieblas, que es Vampiro. Hablaremos tanto de Vampiro del Mundo de Tinieblas clásico como Vampiro del nuevo Mundo de Tinieblas o Crónica de Tinieblas. Tendremos 5 narradores de las diferentes ediciones. Incluso tendremos a una narradora especializada en Vampiro en vivo, que nos ilustrarán pues en lo que es la aplicación real de Vampiro, tanto en mesa como en vivo, en todas sus vertientes, y a ver si gustan estos programas. Gracias por seguirnos y para concluir, como ya es de costumbre, nos despedimos con una frase célebre. Esta vez nos acordamos de Luis de Pundulac, en entrevista con el vampiro, que en la película dice que no hay nada en este mundo que no suponga una fascinación. Gracias y hasta el próximo programa. Tenemos que luchar contra su maldad, nos destruirá.